Los sellados de Apocalipsis 7 dejarán de pecar antes de que Jesús venga. ¿Qué ustedes creen? Esos sellados que me estaba hablando Apocalipsis 7 y que ya nosotros definimos cuál era el sello, que no se refería al sábado ni tampoco netamente al Espíritu Santo, pero que ambas cosas están incluidas en eso, sino que ese sello se refería al carácter de Dios, el carácter que los hijos de Dios, ¿verdad?, van a tener previo a la venida de Cristo. Y dentro de esa temática, ese carácter que van a tener los hijos de Dios previo a su venida, será un carácter que ya no tiene participación en el pecado. Y fíjate la palabra que utilicé, que no tiene participación con el pecado. Pues vamos a estarlo analizando. ¿Saben ustedes lo que es TUG? A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie sabe? Pues mira, eso es lo siguiente: teología de la última generación. El hermano abre los ojos así. ¿Por qué? Me imagino, porque es que hay una teología de la última generación que estamos escuchando y que a las personas que tienen sus raíces en este mensaje los ha puesto un poquito nerviosos. ¿Por qué? Porque se está enfocando no desde el punto de vista que comenzó la iglesia a enfocar. ¿Por qué, Blanca? ¿Cuántas teologías de la última generación existen dentro de la iglesia adventista en la actualidad? Pues mira. La teología inicial o tradicional de la última generación. Ok, la teología con la cual nosotros como pueblo iniciamos, ¿verdad? Y vamos a ver ya mismo en qué consistía ella. Y está ahora la teología, ¿qué cosa? Moderna de la última generación. Y entonces aquí es que comienza el conflicto, porque si había una teología inicial, ¿por qué ahora tenemos una teología moderna? Y ambas en relación a qué cosa? A la última generación. Y yo te pregunto, ¿tú crees que estamos en momento ahí inmediato a la venida de Cristo y que tú y yo somos parte de la última generación? Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Yo lo creo de todo corazón. Por eso seguimos, ¿verdad? No cancelé la clase porque sé que hoy hay muchas actividades. Hay unos en lo del taller del matrimonial con Arnaldo Cruz, hay otros para el ensayo de campana, hay otros para la cantata, y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y sabemos que Papá Dios nos va a bendecir. Así que vamos por aquí. Tenemos que entender la diferencia entre los siguientes términos antes de comenzar a hablar, ¿verdad?, de la postura de ambas teologías y antes de ver lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que entender lo que es, ¿qué cosa? Pecado. Tenemos que entender, ¿qué cosa? Actos pecaminosos y naturaleza pecaminosa. Muy bien. Eso es importantísimo cuando vamos a hablar de la teología de la última generación, que nosotros sepamos que estas tres cosas son distintas. ¿Ustedes están conmigo? ¿Será lo mismo pecado que actos pecaminosos? ¿Y será lo mismo naturaleza pecaminosa que pecado y actos pecaminosos? No. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú y yo tenemos naturaleza pecaminosa? Claro que sí, y el que diga lo contrario se está metiendo en un terreno peligroso. Todos nosotros tenemos, ¿qué cosa? Una naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros cometemos, ¿qué cosa? Actos pecaminosos. ¿Y por qué los cometemos? Porque estamos en qué cosa. ¿Y qué es pecado? Hace muchos años, ay, qué lindo eso que usted dijo, hermana. Porque si hablamos una definición tradicional nuestra, ¿y qué es pecado? Ah, pues pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Y es correcto, eso es parte del pecado. Ahora, sabemos que Adán y Eva pecaron y que Eva fue la primera que pecó porque Eva se separó de qué cosa? Del esposo. Y Dios le había dado esa instrucción. Y por cuanto se separó de ese, que Dios le había dado un rol muy importante en este planeta Tierra, él iba a ser el mayordomo, el primer Adán, ¿verdad? Todo lo que Dios, los planes que Dios tenía con ese primer Adán, Eva se separa de él y entonces Eva termina, ¿qué cosa?
realizando actos pecaminosos. Traigo eso como una ilustración, solo como una ilustración. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros se supone que estemos, ¿qué cosa? Aferrados ¿a quién? A Cristo Jesús. Y mientras nosotros estamos aferrados a Cristo Jesús, ¿qué cosa? No cometemos actos pecaminosos. Ahora yo te pregunto, ¿nuestra naturaleza cambia por estar en Cristo Jesús? ¿Nuestra naturaleza cambia? No, estamos en Cristo Jesús, no cometemos actos pecaminosos, pero tu naturaleza y la mía sigue siendo una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esos tres términos? Porque cuando se nos está queriendo, ¿verdad?, presentar la teología moderna de la última generación, la teología moderna de la última generación, nos están mezclando esas tres cosas y nos están comiendo los dulces. Y nosotros tenemos que ser inteligentes. Porque Dios te ha dado neuronas, yo siempre lo digo, Dios nos ha dado neuronas para que nosotros pensemos, no es para que nosotros recibamos todo lo que las personas nos dicen. Nosotros pensamos y lo evaluamos todo a la luz de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar por aquí. Cuando hablamos de la teología de la teología moderna de la última generación, y cuando hablamos de la teología inicial de la última generación, tú y yo no debemos de tener en mente esto. ¿Está bien? Lo voy a repetir. Cuando hablamos de la teología, tanto la moderna como la inicial, de la última generación, no debemos de estar pensando en la naturaleza pecaminosa. Tenemos que estar pensando en estas dos cositas. ¿Está bien? ¿Podemos partir de ahí? Vamos a orar. Bondadoso Dios y eterno Padre, necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude a impartir este mensaje que tú nos has dado como tú deseas. Que nuestra humanidad no se interponga en nada. Que tú puedas echar fuera todo lo que nos pueda confundir o pueda obstaculizar el que podamos entender tu palabra en esta tarde. Lo pedimos y oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que vamos a iniciar. ¿Cuál es la postura de la teología inicial, la inicial con la que tú y yo crecimos, ok? Digo, los que son miembros de la iglesia de hace tiempo. ¿Cuál es la postura de la teología inicial de la última generación? ¿Cuál es? Establecía la vindicación del carácter de Dios a través de la generación final, que demostraría ante el universo que es posible para los seres humanos, ¿ok?, obedecer completamente la ley de Dios y vivir sin pecado. Ok, mira qué interesante. Eso era lo que decía, eso es lo que siempre habíamos creído. Por eso es que ahora hay una moderna. ¿Por qué? Porque antes creíamos esto, pero ahora estamos creyendo otra cosa. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque depende de lo que creamos, va a ser la preparación. Y dependiendo la preparación, va a ser ¿qué cosa? El resultado final. Si realmente vamos a irnos con Papá Dios o no nos vamos a ir. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes realmente quieren que cuando ese cielo se abra nos podamos ir con nuestro amante Salvador? Yo no estoy perdiendo aquí abajo el tiempo. Yo quiero que cuando ese cielo se abra, que yo esté lista y que tú estés listo. Por eso seguimos predicando la palabra. Entonces, la teología inicial decía que esa generación final iba a vindicar el carácter de Dios, ¿ok? Porque íbamos a demostrar ante el universo que ¿qué cosa? Que es posible para nosotros seres humanos, ¿qué cosa? Guardar la ley y vivir sin pecar. Pero yo doy gracias a Dios porque no era por tu fuerza ni por la mía. Y te lo estoy mostrando así, pero luego vamos a ver evidencia bíblica para ello. Mira a través de quién iba a ser. ¿Mediante quién? El poder del Espíritu Santo. Santo es Jehová. Entonces yo te digo que esta semana ha sido para mí sumamente especial. Porque si yo llevo años desde allá, desde el que vivía en Ay Bonito Guerrero,
clamando por el Espíritu Santo. Lo que Dios me empezó a confirmar durante esta semana es que tú y yo tenemos que estar aquí precisamente clamando por el Espíritu Santo, porque el corto tiempo que nos queda antes de que llegue la lluvia tardía, ¿verdad? Donde todos vamos a... Es un corto tiempo que nos queda. Entonces, si algo Dios quiere que nosotros entendamos ahora es que no nos estemos preocupando tanto. Hay que preocuparse, pero sígueme en el step by step, ¿verdad? Paso a paso, sígueme en el orden. Nosotros queremos prepararnos para la venida de Cristo, pero para que yo quede lista para la venida de Cristo, yo necesito al Espíritu Santo ahora, que esté haciendo unos cambios, que esté haciendo una transformación en mi vida. Y ustedes no saben cómo eso va a estar plasmado a través de todo el tema. Entonces, ahora, esa era la inicial, así creíamos. ¿Qué creemos ahora? Mira eso, ¿o qué creen ahora? Perdóname, todavía. En la teología inicial, antes de que tú leas, dígame, hermano. Para que no lo confundamos, eso es lo que creemos y seguimos creyendo. Ah, no. Y que hay otros que creen otra cosa. Gracias por esa corrección, me gustó eso, hermano. Todavía tú y yo debemos seguir creyendo de esa manera, aunque otros, ¿verdad?, piensen diferente. Gracias, me gustó esa declaración. Qué bueno. ¿Qué otro mensaje transmitía esta teología que, ¿verdad?, con la cual iniciamos? ¿Qué comunicaba? Comunicaba que las acusaciones de Satanás de que las leyes de Dios son injustas o imposibles de guardar son completamente falsas. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú y yo podemos alabar a Dios. Y tú sabes lo que implica que tu vida y mi vida pueda contribuir a la vindicación del carácter de Dios. Hermano, eso es grande. Bendito, eso es algo muy grande. Entonces, cuando tú abres los ojos por la mañana, cuando yo abro los ojos por la mañana, entiende que el universo entero te está mirando. Debemos vivir para el universo, ¿verdad? Para Cristo Jesús, entendiendo que el universo está mirando y que como yo me conduzca, yo voy a vindicar el carácter de Dios o yo le voy a tirar manchas al carácter de Dios. Tú sabes la solemnidad con la cual tú y yo debemos vivir, pero como dije ahorita, no por nuestra línea, sino a través del Espíritu Santo. Ahora, la teología moderna, ¿qué dice? Establece que la vindicación del carácter de Dios. Ok, mira qué interesante. Allá se vindicaba el carácter de Dios, ¿verdad que sí? Aquí también. Pero mira cómo aquí cómo se lleva a cabo, cómo ellos perciben la vindicación del carácter de Dios. Se centra en la vida y el sacrificio perfecto de Jesús. Y yo quiero decirte que eso es parte, pero no lo es todo. Y lo vamos a ver, ¿ok? ¿No en qué cosa? En el logro moral de los seres humanos. Y aunque eso parece, ¿verdad?, algo aceptable, eso parece algo aceptable, ¿verdad que sí? Pero es como si los seres humanos no tuvieran participación dentro, ¿verdad?, de esta teología que va a vindicar el carácter de Dios. O sea, aquí tú y yo no aportamos nada. ¿Será eso así? ¿Será? Y si eso es así, ya mismo yo te voy a hacer unas preguntas para ponerte a pensar y que tú concluyas. Estas son las preguntas, vamos a establecerlo. Si eso es así, permíteme leer esta partecita. Si la vindicación del carácter de Dios se centra en la vida y en el sacrificio perfecto de Jesús solamente, no en el logro moral de los seres humanos, entendiendo que este logro, como vimos al principio, no era de ellos, era a través del Espíritu. Pero si ese logro no tiene participación, ¿verdad?, los seres humanos, entonces, ¿qué pasa? Si los seres humanos no tienen un rol activo en la vindicación del carácter de Dios y todo se centra en la vida y en el sacrificio de Jesús, ¿tú me puedes explicar a mí por qué Jesús no ha venido por nosotros? ¿Viste? Pues entonces, ¿qué hacemos acá abajo? Si solamente fue, ¿verdad?, la victoria de Cristo lo que vindicó el carácter del Señor, de Dios, pues ¿qué hacemos tú y yo aquí abajo? Entonces, ¿qué Jesús está haciendo en el santuario celestial? ¿Te das cuenta cómo las cosas
te la ponen como, y la gente lo cree, porque te dicen, sí es verdad, yo voy a tener una naturaleza pecaminosa hasta que Cristo Jesús venga. Y yo te digo, sí, eso es así, y lo vamos a ver. Pero eso no implica de que tú no alcances victoria sobre el pecado. Santo el nombre de Jehová. Claro que sí, la naturaleza pecaminosa la vamos a tener, pero vamos a alcanzar victoria sobre el pecado. Y déjame decirte, prepárate, porque si tú deseas, tú puedes ser parte de esa generación que va a vindicar el carácter de Dios. Santo es su nombre. Entonces, mira la otra pregunta que yo me hago. ¿Qué sentido tiene que continuemos en este mundo? Mira, ya esto se hubiese acabado. Entonces, vuelvo a los tres términos. No es lo mismo pecado, acto pecaminoso y naturaleza pecaminosa. Porque es que te están mezclando las tres cosas para, como yo digo, comerte los dulces y que tú bajes la guardia, porque esto es una trampa de Satanás, mi gente. Es para que tú bajes la guardia y tú sigas jugueteando con el pecado y tú no alcances victoria. Y eso es una trampa del diablo que puede ser vencida con la palabra de Dios, con oración y con tus ojos fijos en Cristo Jesús. Vamos a seguir por aquí. ¿Cuál es la postura de la teología moderna? Continuamos, ¿verdad? De esta generación, esta teología sostiene ¿qué cosa? Esta teología sostiene que la lucha contra la inclinación al pecado continúa hasta que Jesús regrese y el creyente sea transformado. Ok, yo te digo que eso es incorrecto, porque el creyente tiene que ser transformado antes que Jesús regrese. Pero cualquiera aquí me puede decir, pero Blanca, tú piensas distinto y pues, ¿cuál es el problema? Pero no soy yo, es la palabra y lo vamos a ver. ¿Está bien? Por eso le voy a decir, aquí yo le voy a compartir muchos textos bíblicos y no voy a ir muy rápido porque Carmen me dijo que no hay que ir con prisa porque vamos a estar hasta despedida sábado, Carmen, porque aquí no hay nadie que venga después de nosotros, ¿ok? Pero permítanme ir con calma para poderlo explicar bien, ¿está bien? Dice, la perfección absoluta y la erradicación total de la naturaleza pecaminosa ocurren en la segunda venida de Cristo. Y yo te digo, mira cómo te mezclan una cosa con la otra. Te está mezclando la perfección con la naturaleza pecaminosa. O sea, cuando hablo de perfección, pues lo contrario sería, ¿verdad? Esa vida imperfecta, pecaminosa. Pero me lo está mezclando con la naturaleza. Y una cosa es la naturaleza pecaminosa y otra cosa son los pecados. Pues, hermano, esto es un tema, yo no sé si me están entendiendo. Pues qué bueno. Porque es que esto es una trampa grande que el diablo está tirando al pueblo de Dios en la actualidad y nosotros tenemos que entender esto. Ahora, yo les pregunto, ¿Dios cambia? Pues eso es tu respuesta y yo puedo decir lo mismo, pero dejemos que la palabra conteste. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si Dios no cambia, pues ¿por qué haber cambiado, verdad, la visión que teníamos? Porque la Biblia tampoco cambia. La Biblia no las están cambiando por ahí. También hay que ser muy cuidadosos con eso. La bendición del hecho de que Dios no cambia. Mira qué interesante. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tú y yo podemos alabar a Jehová porque Dios no cambia. ¿Verdad que sí? Amén. Y podemos confiar en cada precepto, en cada versículo, en cada promesa de este libro sagrado, porque el que la inspiró no cambia. O sea, que eso está en vigencia. Ahora, vamos por aquí. ¿Qué es perfección según la teología inicial, la teología inicial de la última generación? O sea, lo que creíamos desde el inicio. Perdóname, que no lo vas a leer si no lo tiro. Perfección es alcanzar antes del fin del tiempo de gracia a un estado de impecabilidad total, libre de todo pecado consciente, similar a la vida de Cristo. Ok, vamos a ir atrás. Mira qué interesante. Es alcanzar antes de qué cosa? Antes del fin del tiempo de gracia. Mi gente, yo entiendo que tú y yo somos bendecidos. ¿Dónde me puedo ubicar?
que tú y yo todavía somos bendecidos. ¿Por qué? Porque todavía hay gracia. Porque todavía hay tiempo de gracia para que tú y yo nos levantemos a buscar a Dios de todo corazón para que lo que no esté en armonía en nuestra vida pueda ser puesto en armonía por el poder del Espíritu Santo. Y si algo tú puedes llevar de esta clase hoy es que tú tienes que salir por ahí no preocupado y asustado, no, tú tienes que salir ocupado, decidido a ocuparte en buscar a Dios en su palabra, en buscar a Dios en gemido y oración, en clamar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te deje listo. Él nos va a dejar listo. Santo es su nombre. Entonces, ¿qué es perfección según la teología moderna? La perfección es madurez cristiana y una vida de constante crecimiento. Victoria sobre pecados conocidos, mediante la gracia, pero reconociendo la continua necesidad del perdón de Cristo hasta que experimentemos la glorificación. Entonces, esto aquí es tremendo. Y te adelanto, ¿cómo que hasta que experimentemos la glorificación? ¿Cuál es el primer paso o la primera etapa por la cual tú y yo pasamos cuando aceptamos a Cristo Jesús? ¿Cómo se llama esa etapa? ¿Perdón? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué hace el cielo con nosotros? ¿Nos qué? Nos perdona, sí. La primera etapa por la cual tú y yo pasamos en este plan de salvación es la justificación. Es la justificación. Y no todos los justificados son santificados. Y con eso yo voy a cerrar. El tema lo voy a terminar con eso. Lo digo en este momento. No todos los justificados van a ser santificados. Pero todos los santificados van a ser glorificados. Santo el nombre de Jehová. No todos los justificados van a ser santificados. ¿Por qué? Porque Dios, tú aceptaste a Cristo y pues, pero después te pasa como a Éfeso, dejaste el primer amor, abandonas a Cristo y entonces no quisiste cooperar con Cristo para que Cristo a través de su Espíritu te santificara. Entonces, por eso es que no todos los justificados van a ser santificados, pero todos los que el cielo santifica, a eso el cielo los va a, ¿qué cosa? Los va a glorificar. ¿Están conmigo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No todos a la vez? Muy bien, pues esta teología dice que es la glorificación. Hasta ese momento, previo a la glorificación, tú y yo vamos a estar pecando. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto y no te lo digo yo, vamos a dejar que la palabra de Dios siga hablando. Ahora, ¿cuál es el rol de la generación final según la teología inicial? Aquí estoy repitiendo para saber si ustedes me han entendido. ¿Cuál es el rol tuyo y mío de acuerdo a lo que siempre hemos creído? ¿Cuál era nuestro rol? La generación final reivindicará el carácter de Dios en el gran conflicto. Demostrará que su obediencia perfecta al depender de Dios prueba que la ley de Dios se puede guardar. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo te pregunto, ¿tú quieres ponerte en las manos de Dios para tú ser parte de eso? Yo quiero ponerme en las manos de Dios. Yo quiero motivar a todo el mundo para que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y tomemos nuestra salvación en serio. Mi gente, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hemos hablado de que va a llegar un momento que vas a querer viajar y no vas a poder. Mi tía está viajando hoy porque iba a viajar el sábado pasado, era el domingo, no me acuerdo bien. Y no pudo porque no, por el tranque no había vuelo. Entonces yo digo, y Dios permite que vuelvan a abrir, pero todas estas experiencias que se están viviendo a nivel mundial son mensajes de llamado, mensajes de grito del Dios del cielo. Te estoy extendiendo misericordia. Y un día todo va a quedar trancado y no va a volverse a abrir para los hijos de Dios. Y este es el momento para que tú y yo nos pongamos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo haga en nosotros los cambios que hay que hacer, de manera tal que vindiquemos el carácter de Dios, el sello de Él quede sobre nosotros y cuando Él venga, ya nosotros estemos listos. Amén. Santo es su nombre. ¿Cuál es el rol de la generación final según la teología moderna?
La generación final simplemente será la que viva cuando Cristo regrese, confiando plenamente en su gracia, pero sin haber alcanzado la perfección. Entonces, mira qué interesante. Mezclan, y es cierto, esta generación va a estar confiando plena, o vamos a confiar en nuestros méritos, pues estaremos fracasados, porque yo no doy la talla y tú tampoco. Aquí quien da la talla es Cristo Jesús. Entonces, estamos confiando plenamente en su gracia, pero sabemos que ¿qué cosa? Que Dios tiene un mensaje de perfección para ti y para mí. Vamos por aquí. ¿Por qué piensan de esta manera los promotores de la teología moderna? ¿Por qué? Porque visualizan la teología inicial de la última generación como el legalismo. Según ellos, las expectativas poco realistas terminan produciendo ansiedad en el creyente. Declaran que se está sobrevalorizando las obras humanas por encima de la gracia de Dios. Y yo te digo, eso es una declaración completamente incorrecta. Pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cómo es que nosotros vamos a ser salvos? ¿Cómo es que vamos a ser salvos? ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué Blanquita siempre le ha dicho? Es exactamente aferrarnos a Cristo Jesús. Y mientras tú estés aferrado a Cristo Jesús, vamos a ver ahorita que pasa algo interesante, pero si tú estás aferrado a Cristo Jesús, tú te vas a dar cuenta que las expectativas son alcanzables, porque el que está en ti te dice que tú lo puedes todo en él. Y vamos a ver ahorita el caso de Pablo. Entonces, mira, que viene, ¿qué cosa? Ansiedad, decía, ansiedad en el creyente. Hay ansiedad en ti cuando tú estás separado de Cristo. Cuando tú y yo estamos separados de Cristo, entonces hay ansiedad. Pero nadie me diga, porque bueno, yo no sé, pero mi experiencia, y por eso yo lo digo con tanta convicción, es que tú y yo tenemos que estar abrazando a Cristo Jesús. Y mientras yo más me aferro a Él, más bendecida yo quedo. Y entre más yo me aferro a Él, más victoria Él me da. Y entre más yo me aferro a Él, más Él me va cambiando. Santo es su nombre. ¿Y eso me va a traer ansiedad? En ninguna manera. Eso me trae gozo, esperanza, seguridad para poderme parar frente a ustedes y decirles, búsquenlo de todo corazón, aférrense a Él, porque lo que Él está haciendo en mi vida lo puede hacer también en la suya. Santo el nombre de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me van entendiendo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Dios bendiga a los que se están sentando ahora mismo. ¿Ok? Dímelo, Moisés. Ajá. Aquí mismo en esta slide, en la otra, vamos a ir atrás, Moisés, por amor a ti. La generación que cuando Cristo, confiando plenamente en su gracia, arriba, vamos por acá. Ajá, en el gran conflicto, Moisés, desde que yo empecé a dar las clases, yo empecé a decir que tú y yo nos movemos en el gran conflicto, en el conflicto cósmico. ¿Cuál es el gran conflicto? Pues hay una lucha real que surgió en el cielo, ¿ok? Entre el bien y el mal, que fue un misterio, porque la Biblia sí lo identifica como el misterio de la iniquidad. Y desde ese momento, no solamente el cielo, sino también este planeta Tierra se mueve en medio de ese conflicto, ¿ok? Nos movemos tú y yo en medio del conflicto entre el bien y el conflicto del mal. Esa es tu opinión y yo te la respeto, pero te voy a decir, el nombre de Dios o el carácter de Dios fue vindicado con la vida perfecta de Cristo Jesús. Y el carácter de Dios está siendo vindicado también cuando tú te aferras a Él y tú le sirves de todo corazón. Cuando tú ya no quieres darte la fría, cuando tú ya no quieres ir a ver lo que tú antes, un ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si tú te dabas la fría, pero o sea, que tú comenzaste una relación con Cristo y entonces tú te estás apartando de todo lo que te separa de Cristo y tú comienzas una vida distinta. Santo es Jehová. Tú a través de tu vida, tú estás vindicando el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque la acusación de Satanás fue que a Dios no se le puede servir por amor, que tenemos que estar ahí obligados. Y tú, Él te está obligando. Ah, pues.
nosotros y ya podemos estar con Él. Pero cuando ya Él haga todo, los juicios, haga todo, entonces Él va a identificar su nombre. Ya Satanás no tiene por mi voto. Exacto. Y esa es tu opinión y si me permite, vamos a ver cómo el tema se desarrolla, a ver si tú logras entender que todos los días con mi vida yo puedo honrar y vindicar el carácter de Dios. Muy bien, pues vamos por aquí. Vamos a seguir. ¿Cuál es el rol de la generación final según la teología moderna? Ya habíamos visto todo esto, ¿verdad? Vamos a pasar por aquí. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Moisés, ahora vamos ahí. Eso era, ¿verdad? Parecía mi opinión y la tuya, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y ahora sí, anoten todos estos versículos. ¿Cuál sería la misión de Jesús de acuerdo al anuncio del ángel? ¿Qué decía Mateo 1:21? ¿Qué decía? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, yo te pregunto, iglesia de Dios, hijo mío, hija mía, hermano mío, hermana mía, yo te pregunto, ¿es lo mismo salvar al pueblo de sus pecados o salvar al pueblo en sus pecados? ¿Verdad que no es lo mismo? Ah, pues ya tú estás viendo que hay un problema, porque si Jesús venía para salvarme de mi pecado, pues entonces yo no tengo que seguir pecando. Yo no tengo que seguir pecando porque la misión de Él era salvarme a mí y salvarte a ti de tus pecados. ¿Estamos claros en eso? No tengas miedo a preguntar, que si yo no sé la respuesta, aquí yo estoy hoy súper cómoda, porque allí está Tony Rosado que las va a contestar. Muy bien, vámonos por aquí. ¿Espera Dios que seamos perfectos? ¿Qué ustedes creen? Espera a Dios, porque, por favor, por eso yo le dije que este tema es bien importante. ¿Usted se quiere salvar? ¿Verdad que sí? Yo me quiero salvar. Entonces, en este deseo de que nos salvemos y vivir la eternidad con Dios, ¿qué es lo que tú vas a pensar? ¿Qué es lo que el ser humano espera de mí o qué es lo que Dios espera de mí? ¿Viste la diferencia? ¿Qué es lo que el ser humano espera de mí o qué es lo que espera Dios de mí? Y la pregunta es, ¿espera Dios que seamos perfectos? Bueno, usted dice que sí, vamos por ahí. Mateo 5:48, ¿qué dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, pues entonces Dios espera que tú seas perfecto y perfecta y que yo lo sea. Ahora, mira qué interesante. ¿Cómo Dios manifiesta su perfección? ¿Cómo Dios manifiesta su perfección? Es el mismo escenario. Me voy a quedar en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Mira, ¿qué dice ahí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oh, entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo Dios manifiesta su perfección? Santo es Jehová. Míralo ahí. Dios manifiesta su perfección a través de su misericordia. ¿Notaron ustedes desde que comenzamos a trabajar con Apocalipsis 7, la misericordia aparece en todos los temas? Porque la misericordia tiene que ver con el carácter de Dios. De hecho, hemos dicho que detrás del trono de Dios hay un arco iris, símbolo de qué dos cosas: de misericordia y justicia. De misericordia y justicia. ¿Y cómo Dios manifiesta su perfección? Porque Él nos dice que seamos perfectos, ¿verdad? Así como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y dice que hace que su sol salga sobre qué cosa? Malos y buenos. Y que llueva sobre justos e injustos. Ah, pues Él está diciendo que Él está manifestando su perfección a través de qué cosa? De su misericordia. Ahora vamos a seguir. ¿Cómo debemos manifestar nosotros la perfección? ¿Cómo es? Porque el texto decía, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y él decía que él hacía salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre... Entonces, él está manifestando su perfección a través de la misericordia.
Mateo 5, 43, 44. Todo esto es el mismo contexto. Le hacen el sermón del monte en su casa con calma. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, este texto es sumamente importante, porque este es el primer texto que se da, después viene el otro, y después que concluye, sed pues vosotros perfectos. Este es el contexto de sed pues vosotros perfectos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que tú debes expresar la perfección, ¿y qué tú debes de hacer? Amar, bendecir, hacer bien y orar. Y tú sabes ahora por qué el diablo pone tantas luchas dentro de la iglesia. Porque es que realmente tenemos un oponente que se ha propuesto de manera determinada en evitar que tú y yo alcancemos la perfección en Cristo Jesús. Él se ha propuesto, él tiene coraje. El tiempo de gracia se está acabando y la palabra de Dios dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros sabemos que nos queda poco tiempo. Porque si sabemos que nos queda poco tiempo, levántate mañana temprano a clamar por el Espíritu Santo. Acuéstate tarde hoy clamando por el Espíritu Santo. Y pídele a Dios que te ayude a manifestar la perfección como Él la manifiesta. Amando al que te trata bien y amando al que no lo hace. Bendiciendo al que te bendice y bendiciendo al que te maldice. Eso no lo haces tú solo, eso no lo hago yo sola. Eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Santo el nombre de Jehová. Muy bien, vamos por aquí. ¿Cómo manifestamos nosotros perfección? Ejerciendo misericordia. Pero eso se ve como muy básico, ¿verdad? Pues vamos a seguir a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo será el pueblo que Dios viene a buscar? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será ese pueblo? Porque yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero motivarte a ti para que tú decidas también ser parte de ese pueblo. Ya nosotros podemos concluir que hemos decidido ser parte de ese pueblo. Entonces, ¿cómo debemos ser? Vamos a ver. Hacia allá vamos, Filla. ¿Qué dice ahí? Efesios 5:27. Dame tirarla. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué yo hago con ese texto? Dime, iglesia de Dios, ¿qué yo hago con ese texto con la persona que me quiere a mí convencer que yo voy a estar pecando hasta que Cristo Jesús venga? ¿Qué yo hago con ese texto? Porque ahí dice que Cristo se entregó y hizo todo lo que había que hacer y se sigue asegurando en el santuario celestial hacer todo lo que hay que hacer para que yo quede sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Para santificarme, santo el nombre de Jehová. ¿Ustedes lo creen? Mi gente, mi Cristo viene. Mi Cristo viene y yo me tengo que morder los labios porque pues no me puedo salir de aquí porque hay mucho material para cubrir, pero hay tanto para hablar. Hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que nos llenan el corazón por un lado. Wow, Señor, es mi tiempo que Cristo viene. Y por otro lado, Señor, ayúdanos que estemos todos preparados, que nadie quede fuera. Mira por aquí, ¿por qué Cristo desea santificar a la iglesia? Lo que Filla se me adelantó, Hebreos 12:14, ¿qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mi gente, ¿cómo tú vas a aceptar que te digan que tú vas a estar pecando hasta que Cristo Jesús venga? Eso es mentira del diablo. Y reprendido sea por la sangre de Cristo. No, tú y yo vamos a vencer el pecado. Tú y yo vamos a alcanzar victoria sobre el pecado previo a la venida antes de la venida de Cristo Jesús. Y no digo previo porque va alguien
que me lo pone como de manera inmediata y no es así. Es antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Bien, Rosado se me asustó y se fue para allá cuando yo dije de la pregunta. No, perdón, que yo siempre bromeo. Mira, Colosenses 3, 12 al 14, mira lo que dice. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro. Y ahí te enfatiza escogidos, santos y amados y te pide que te vistas de qué cosa. ¿Lo pueden visualizar? Mi gente, yo he dicho hace tiempo y lo sigo promoviendo. Si tú tienes una lucha, una enemistad, un contratiempo con alguien, arregla eso porque hay gracia todavía. Pon tu casa en orden, pon tu casa en orden. Y si hay resentimiento, lávame, Padre. Y si hay coraje, sácalo, Padre. Y si hay disensión, erradícalo, Padre. Pero que tú y yo seamos vestidos de qué cosa? Misericordia, benignidad, humildad y paciencia. Hay gracia todavía. Hay gracia todavía. Yo quiero que el Dios del cielo me vista de esa manera. Yo quiero que todo el mundo se levante a clamar para que Dios nos vista de esa manera y quedemos listos. Somos escogidos, santos y amados. Y como Cristo nos perdonó, ¿qué cosa? Hay que perdonar. Dímelo, Filla. Hay misericordia, pero uno no sabe si hoy es el último día mío. Yo no he arreglado los asuntos antes que eso suceda. Eso es así, hija mía. Exactamente, eso es así. Nosotros no sabemos cuál va a ser el último día nuestro, por lo tanto, y no es cuestión de coger miedo. Yo no sé, es que yo hablo de esta manera porque Dios a mí me ha bendecido. Y yo dije el otro día, yo lo digo con paz y humildad de mi corazón. Yo siento que en ese sentido yo he probado un poquito del descanso que Dios da. Porque yo vivía como que no entendía este asunto, yo no lo entendía, yo no entendía muchas cosas, pues yo siempre he entendido que amo a Dios, pero cuando yo miro para Dios no entendía como tal vez te pasa a ti, que tampoco entiendes, pero por eso yo te digo, aférrate a Dios y dile, Dios, hazte real para mí, Señor, hay gracia todavía, cámbiame, santifícame y ayúdame a restablecer en cuanto, como dice Pablo, esté de mi parte las relaciones para tener paz con todos. En cuanto esté de vosotros, tened paz con todos. Tengo que avanzar. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, ¿qué cosa? Vestidos de amor. Ay, perdón. Que es el vínculo perfecto. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren, ¿qué cosa? Amor los unos para con los otros. Y vas a entender eso, mejor todavía, a medida que prosigamos. ¿Qué nos ha entregado Dios para producir Él perfección en nosotros? ¿Quieren saber? ¿O quién se anima a contestar? ¿Qué nos habrá entregado Dios para producir perfección en nosotros? El Espíritu Santo, eso es correcto. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Algo que en un tiempo quitaron y que ahora no lo han quitado de manera literal, pero lo que han es restado valor. La palabra de Dios, y no es palabra de Blanquita, míralo ahí, léelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Viste? ¿Qué te va a ayudar a ti? Mira cómo está la pregunta. ¿Qué te ha entregado Dios para Él producir en ti? ¿Qué cosa? Perfección. ¿Qué te ha entregado? La palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos estar perdiendo el tiempo. La misma palabra dice, redimiendo el tiempo. ¿Por qué cosa? Porque los días son malos. Entonces, ¿cuántos se quieren salvar? Todos. Pero es que el querer no es suficiente. Hay que pactar con Dios. Hay que sacar tiempo diario de calidad para buscar a Dios.
Y como yo decía, no sé, porque yo grabé 2 mensajes y después borré uno y mandé el otro, no sé si en ese fue que lo dije. Si usted está esperando buscar a Dios para cuando usted tenga tiempo, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Usted tiene que decidir buscar a Dios, punto, y se acabó. Pero si usted va a esperar tener tiempo, yo le aseguro que Satanás se va a encargar de saturar la agenda suya para que usted nunca busque a Dios. Reprendido sea por la sangre de Cristo. Así que la palabra de Dios es una herramienta que Él nos ha dejado. ¿Para qué cosa? Para producir en nosotros perfección. Y la vez pasada yo mencioné que hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, para aquellos que creen, no hay problema, que dice que cuando el carácter de Dios sea perfectamente reproducido en su pueblo, creo que está en el discurso maestro de Jesucristo, ¿qué cosa? Dios vendrá a ¿qué cosa? A reclamarnos como suyo. Bendito sea su nombre. En completa concordancia con la palabra. Vamos a otra pregunta. ¿Será que el cielo ya nos ve como perfecto? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Yo digo, bendito sea el nombre de Jehová. Cuando tú entiendas esto, tú vas a tener paz en tu corazón. Cuando Blanquita es justa, cuando tú eres justo o justa, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos el sacrificio a Cristo que se dio como ofrenda, cuando Él nos hizo ¿qué cosa? Entonces, si yo acepto eso y yo me mantengo aferrada en Él, el cielo me ve a mí como una persona que justa, perfecta, santa, santo el nombre de Jehová. Pero cuando yo suelto a Cristo, pues yo vuelvo a mi realidad. Por eso es que yo digo, he hallado descanso, porque yo sé que el secreto es aferrarme a Cristo Jesús y no soltarlo. Iglesia, tú tienes que entender eso también. El secreto es aferrarte a Cristo Jesús y no soltarlo. Seguimos por aquí. Mira, nos hizo perfecto para siempre. ¿A los qué cosa? A los santificados. Ahora, ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y tú dices, Blanca, ¿por qué tú hablas de eso? Ese versículo me habla de perfección y Jesús le dice, si tú quieres ser perfecto, tú tienes que venir y seguirme. Pero antes de venir, Carmen, discúlpame que se me olvidó ponerlo en mute. Freddy, perdóneme. El Señor Jesús le dice al joven rico, pues si tú quieres ser perfecto, ven y sígueme, pero antes de que tú vengas y me sigas, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que vender lo que tienes y darlo a los pobres. Y por favor, no me confundan esto, porque no es que tú vendas lo único que tú tienes. ¿Ves? Nadie me pide a mí que yo venda mi casa cuando es lo único que yo tengo. Entonces, ¿para dónde cojo? ¿Entiendes? Hay que estar pensando cómo el cielo nos va guiando. Ahora, si quieres ser perfecto, ¿qué es lo que le está diciendo? Mira qué mensaje poderoso para ti y para mí. ¿Tú quieres ser perfecto? Iglesia, ¿ustedes quieren ser perfectos? Yo quiero ser perfecta. Yo quiero que el cielo haga ese trabajo en mí. Y el cielo me dice, pues mira, si tú quieres la perfección, mira lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Jesús le estaba diciendo que no viviera para sí y que amara a sus semejantes. ¿Viste qué interesante? Yo quiero la perfección de Dios. Yo tengo que entender que ya yo no vivo para mí. Yo quiero la perfección de Dios. Yo tengo que olvidarme de Blanquita. Y yo tengo que vivir enfocada en qué cosa? En amar a mi semejante. ¿Y sabes cómo yo lo estoy amando? Bueno, de muchas maneras. ¿Tú sabes cuál es la mayor evidencia? Que me desvivo para que conozcan el plan de salvación. Me desvivo para predicarle la palabra de Jehová. No estoy enfocada en mí, no me importa nada aquí terrenal. Yo lo que quiero es que mi Cristo venga, yo estar lista y que ustedes estén listos. Santo es su nombre. ¿Ustedes quieren perfección? Pues tienen que aprender a olvidarse de ustedes mismos y vivir para amar y bendecir a nuestros semejantes. ¿Algún comentario, alguna opinión? No todos a la vez. Y yo descanso. ¿En serio? ¿Alguien quiere decir algo? Dice que hay renunciar al yo. Exacto, eso mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Y lo que pasa es que ese es el punto más difícil, porque la vida cristiana, aunque Cristo ya hizo todo, lo que usted viene diciendo, la perfección es porque hay algo que depende de que yo acepte lo que Cristo dice. Y Definitiva. Él dice, el texto que acabo de mencionar, Ajá. Que tomemos "Niéguese a sí mismo". Entonces, si a mí me ofenden en este momento y me dicen algo ofensivo, ¿qué tengo que hacer yo para poder decir que me niego a mí mismo? perdonar. Hacerme que conmigo no era. Exacto. Y eso es lo que es difícil. Y eso se aprende en el camino, hermano. Porque yo no hablo de ninguno de ellos, hablemos de mí. Yo he estado aprendiendo eso en el camino. Porque, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí yo siempre he dicho que hay 3 cosas que a mí yo no he soportado dentro de la iglesia. Es la manipulación, la mentira y la injusticia. Muchachos, esas 3 cosas a mí me ponían de una manera incorrecta. Yo no podía lidiar con la manipulación. Y le pregunto, ¿se manipula mucho dentro de la iglesia? Díganme ustedes, hay mucha mentira dentro de la iglesia, ¿ok? Y hay mucha injusticia dentro de la iglesia. Por eso yo digo que yo he encontrado descanso, porque antes yo no entendía cómo es posible, si somos hijos de Dios, cómo es posible que esto esté pasando. Pero Dios me ha dado un poquito de descanso, ¿verdad? Y lo que he probado me ha bendecido grandemente. Santo el nombre. Entonces, si queremos perfección, tenemos que entender que tenemos que negarnos. No vivamos para nosotros. Vivamos para Cristo y para bendecir a los que nos rodean. Cuando tú tienes ese enfoque, vamos para adelante en el nombre de Cristo. Puedo decir muchas cosas, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo son considerados los que no ofenden a sus semejantes? Fíjate que estamos hablando de si los sellados de Apocalipsis 7 van a dejar de pecar antes de que Cristo Jesús venga. Y fíjate cómo la misma palabra nos va llevando que todo muere ¿en qué cosa? En nuestra relación. En la relación entre nosotros. ¿Viste? Primero Dios, y eso, tu relación con Dios se evidencia, tu relación con Dios se evidencia en tu trato con tu semejante. Vamos a seguir. Santiago 3:2, ¿qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y miré para acá y el hermano me ofreció una sonrisa hermosa. ¿Viste? Si alguno no ofende en palabra, ¿cómo el cielo lo describe? Entonces yo te pregunto, ¿te gustaría que Dios te cambiara? Que Dios te transformara, que esa tendencia que tú tienes para... que eso ya quede a un lado y que sea palabra de Jehová la que salga por tu boca para bendecir. Santo el nombre de Jehová, yo quiero eso para mi vida y te motivo para que tú también busques eso. Y cuando practicamos, ¿verdad? Nuestra vida se basa en eso, no importa si esto ocurre. Entonces uno, como decía el hermano, mira, el cielo nos ve en perfección. Santo es Jehová. Pero vamos por aquí, ¿cómo realmente podemos dejar de pecar? ¿Quieren saber? Mira, si hay un versículo que yo quiero que tú anotes ahí, lo pongas, yo creo que este es el que viene. Vamos a ver si es ese. Primera de Juan 3:6-7. Mira lo que dice. Por eso yo te dije, yo descubrí esto y yo lo sigo diciendo. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que permanece en él no peca. Santo es Jehová. Ahí ya tú tienes, mira, con ese texto tú le dices, no, perdóname, eso es tu interpretación, yo te lo respeto, estaré orando para que si no es como tú piensas y es como yo pienso, que el Espíritu te lo revele, no te pongas a discutir con nadie, pero la palabra de Jehová tiene que ser la base de mi fe, tiene que ser mi guía. Yo no vivo para seguir a hombres, yo no vivo para seguir argumentos y declaraciones de seres humanos. Tú tampoco debes vivir para eso. Tú debes vivir como Cristo vivió, por un escrito está. ¿Viste? Entonces, me dice la palabra que aquel que permanece en él, ¿qué cosa? No peca. Ahora yo te pregunto, ¿me está hablando de actos pecaminosos? ¿Me está hablando de pecado o me está hablando de naturaleza pecaminosa? Vamos a sustituir el no peca. Todo aquel que permanece en Cristo no miente. ¿Será cierto eso?
Pues mira, alaba a Dios porque es cierto, porque mientras tú y yo estemos aferrados a Cristo Jesús, no hay lugar para la mentira, porque Él es la verdad, santo es su nombre. Y sustituyamos no peca por matar. Pues entonces el que está en Cristo Jesús no va a matar porque está en Cristo y Cristo es la vida. Y podemos seguir sustituyendo los pecados. O sea, no me dice ahí, aquel que permanece en él, se le erradica la naturaleza pecaminosa. Eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que dice es que el que está en Cristo no peca, porque Cristo es poderoso, porque Cristo es santo y no hay lugar para el pecado mientras nos mantenemos aferrados a Él. Yo descubrí eso y yo le alabo y le glorifico. Dígamelo, hermano. Hermana, yo quiero decir algo para beneficio mío, no me da pena decir, he entendido bien. No hay problema, hermano. Y yo lo comparto y no significa que yo me la sé toda. De hecho, al principio yo digo que no sé nada. Por eso sigo clamando. Porque mientras nosotros estamos en esta tierra y aunque estemos aferrados a Cristo, nosotros nos equivocamos. Definitivamente. Pero el texto quiere decir Que no peca. que Equivoca. no hace planes de pecar. Correcto. Ningún cristiano que depende de Cristo está planeando, yo mañana voy a mentir y a fulano. Hermano. Mañana me voy a robar tal cosa. No. 100% con usted, No hermano. está planeando pecar. Para eso, para nosotros eso es desconocido ya. Definitivamente, Pero hermano. si nos equivocamos, si cometemos un error todavía, el Señor nos ve como perfectos porque nuestro plan no es ese. Y hermano, usted lo entiende exactamente como yo lo estoy entendiendo y gloria a Dios porque ahorita yo me asusté de momento, pero es así, hermano. ¿Sabe por qué no estamos planificando pecar? Porque estamos en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué nos podemos equivocar? Porque no se ha erradicado de nosotros la naturaleza pecaminosa. Por eso es que podemos equivocarnos, ¿viste? ¿Lo entendieron ustedes así también? Y eso trae paz al corazón. Y eso lo que trae es una tendencia, una decisión de que no, yo necesito a Cristo, yo no me voy a apartar de Él. ¿Viste? Mientras más rápido volvemos a Jesús, cuando cometemos un error, es mejor todavía. Mira a ver si podemos equivocarnos y estamos al alcance de Cristo, que dice la palabra que cuando caí no quedaré postrado porque Jehová sostiene mi mano, santo el nombre de Jehová. O sea, tú estás ahí y si te aflojaste, como Pedro cuando salió del barco, iba lo más bien, pero en un momento dado, por las razones que hayan sido, quitó la vista del maestro, como te pasa a ti, como me pasa a mí. Pero en el momento que volvemos a mirar al maestro, la mano poderosa está ahí para levantarnos. Y 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Necesitas tú a Cristo? ¿Necesito yo a Cristo? Claro que sí. Vamos a avanzar por aquí porque me he pasado ya por 5 minutos y estoy cerrando. ¿Cómo realmente? Pero como no hay prisa para dejar el templo, exacto. O lo dejamos aquí. ¿Quién me dice? Clary, no me digas nada. No me digas que atropello el tema. Hoy lo podemos seguir, pues qué bueno. Sí, pues mira, qué bueno. Vamos por aquí. Ok. ¿Cómo realmente podemos dejar de pecar? Primera de Juan 3:9, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Viste qué cosa linda? Esos versículos tú los tienes que tener ahí atesorados. O sea, sí, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Y aquí yo no puse un texto. Creo que no lo puse, pero el Espíritu lo trae a mi mente. ¿Saben? Primera de Corintios 5:17, creo que es, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo, pero ese no era el texto. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. ¿Y ya qué cosa? ¿Quién es que vive? En Cristo. Y entonces es nacido de Dios y no practica el pecado porque la simiente de Dios, ¿quién es? Es Cristo. La simiente de Dios es Cristo y Cristo en ti, tú en Cristo no puedes pecar, pero si por alguna razón mentalmente te pones a considerar otras cosas, puedes quedar en algún lazo del cazador, pero la mano de Jehová te rescata.
porque hay gracia todavía. Ahora, hasta ahí vamos bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es Cristo. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, creo que es en Timoteo? Y dice, y no dice de las simientes como si fueran muchas, sino de una, la cual es Cristo. Dice el texto, santo es su nombre. Entonces, no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿de qué es indicativo entonces el pecado? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hijo mío, hija mía, si esa es la palabra de Jehová, dime tú, ¿cómo es posible que sobre un pueblo que esté haciendo esto va a venir el sello del Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Cómo es posible que si el pueblo está en pecado va a recibir el Espíritu Santo? ¿Verdad que eso es una imposibilidad? Es jamás. Entonces, ¿cuál es el secreto? Mi gente, proclamen eso. El secreto es aferrarse a Cristo y no soltarlo, y clamar por su Santo Espíritu, y gemir y clamar. Y tú sabes qué, no es gemir y clamar en angustia. Bueno, voy a hablar de mi caso. No es gemir y clamar en angustia, es gemir y clamar. Dios te va a decir, porque es que tú gimes y clamas con Él te bendice. Y tú sigues orando por lo tuyo, y Padre esto, y Padre aquello, y Padre lo otro, ¿verdad, mami? ¿Verdad, mami? ¿Cuántas victorias en esta semana? ¿Verdad? Por lo menos. Santo es Jehová, santo es el Señor. Y Dios sigue obrando. Así que el pecado es indicativo de ¿qué cosa? Que no conocemos a Dios y de que no permanecemos en Él. Entonces, ¿cómo si yo no conozco a Dios? ¿Qué dice Juan 17:3? Esta pues empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, si yo estoy pecando es porque yo, ¿qué cosa? No lo he conocido. Entonces, ¿cómo Él me va a llevar a la vida eterna? Imposible. Ahora, sigamos por aquí. ¿Para qué apareció Jesús? Ustedes saben, ustedes son veteranos. Mira lo que dice la palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alaba a Dios. Hijo mío, es una trampa del diablo, hija mía, hermano mío, hermana mía, lo que se está predicando al decir que tú vas a estar pecando hasta que Cristo venga, es una trampa del diablo para que tú bajes la guardia y para Él poderte dejar atrapado. Pero tú tienes que entender que hay poder en Cristo Jesús y que Cristo Jesús apareció precisamente para deshacer las obras del diablo. Y yo te pregunto, ¿cómo se llama? Dímelo en una palabra, las obras del diablo, ¿cómo se llaman? Pecado. Entonces Cristo vino para deshacer ¿qué cosa? El pecado. Santo el nombre de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Lamentablemente, hermanos, esto está metido. Mira, ahora estamos hablando de yo. Veníamos, hace tiempo estuvimos en una iglesia donde hay líderes, ancianos, directores y creen eso. Definitivamente. Dentro de la iglesia. Y tenemos que orar porque hay gracia todavía, ¿verdad? Hay gracia todavía, como hablamos la vez pasada de los perseguidores. Hay gracia todavía, y los que persiguen y se oponen, pues pueden experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo, que era un perseguidor, pero llegó a ser una gran bendición dentro del pueblo de Dios. Seguimos por aquí rapidito. El ejemplo de Pablo. Ok, sí, eso es Primera de Juan 3:8. Eso es continuidad de aquel que decía que el que está en Cristo Jesús no peca. Muy bien, ahora el ejemplo de Pablo. ¿Por qué Pablo? Porque esta gente utiliza el ejemplo de Pablo. Aquí el texto es largo, así que voy a narrar porque la iglesia conoce Romanos 7, ¿verdad? La lucha de Pablo, porque no hago lo que quiero, porque esto, aquello. Y ellos citan a Pablo y ellos dicen, es imposible. Mira, Pablo es evidencia de eso. Pero mi gente, no te dejes comer los dulces, porque eso era la experiencia de Pablo en el capítulo 7. O sea, él estaba empezando a caminar, él estaba gateando espiritualmente. Pero no llegan a 7, a 8. Ay, no, pero nosotros sí, hermano, usted está conectado, pero nosotros sí vamos a llegar al 8. Y mira qué interesante. Esa era la lucha de él en el capítulo 7. Pero mira esto. ¿Quién dio victoria a la lucha de Pablo? Mira qué interesante. Romanos 7, 24, 25. ¿Qué él dijo?
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces muchas veces tú has pensado lo mismo, pero ¿cómo yo vuelvo a caer en este condenado pecado? Pero ¿cómo es posible que yo haya vuelto a decir o a hacer o a ir? ¿Cómo es posible? Entonces él dice, miserable, él narró todo eso, pero dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? Y después él descubrió el secreto. ¿Y qué él dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y mucha gente dice, pues viste que va a seguir pecando. No, él está concluyendo que si él se conecta con Dios, él va a andar en victoria. Pero si él lo que aflora es su carne, y lo vamos a ver ya mismo en otro texto, entonces lo que va a ver es qué cosa. Pecado, es pecado. Pero yo te voy a decir a ti, bendito sea Jehová por enviarnos a Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo? ¿Dónde estaríamos? Pero gloria a Dios porque al Jesús irse dejó su Santo Espíritu. Porque lo que Jesús hizo es el Espíritu Santo que lo hace una realidad en nuestra vida. Por eso es que tenemos que estar ahora clamando por la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, mira la perseverancia de Pablo. Ustedes conocen estos textos, voy a avanzar rapidito, porque, ¿verdad? No es que yo digo que ya yo haya alcanzado, y esta gente cita en ese versículo, pero él mismo dice, prosigo, ¿verdad? A la meta, al premio del soberano. O sea, él no se rindió, tampoco te rindas tú. Pero mira cómo él siguió descubriendo. Según Pablo, a través de quién obtenemos la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿sobre qué Pablo estará diciendo que Dios le da la victoria? Sobre el pecado, mi gente, sobre las obras de la carne. Y aquí, ¿qué descubrió Pablo respecto a sus acciones? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer por el hacer, por su buena voluntad. Él entendió que Jesucristo le daba la victoria. Eso es lo que yo he entendido. Y él descubrió que no se trataba de que él lo iba a hacer, era que se trataba de mantenerse aferrado a Cristo, porque mientras él se aferrara, era Dios quien iba a producir en él no solamente las acciones, sino los motivos de esas acciones. Santo el nombre de Jehová. Entonces, por aquí seguimos. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué cosa? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo, el diablo te va a vencer. Separado de Cristo, el diablo me va a vencer. Pero más gracias sean dadas a Dios que me da la victoria siempre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Pablo cooperó con Dios en medio de su lucha? Mira lo que decía. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No son como esas penitencias que a veces vemos por Semana Santa o que tú vengas a flagelar tu cuerpo. No, es que golpeo mi cuerpo, es que tú te niegas a ti mismo. Es que tú tienes que pactar, tú debes pactar con Dios. Y cuando tú pactas con Dios, pues la agenda tuya ya tiene que quedar a un lado. Ya tú no vives para él, para ti, tú vives para él. Y de esa manera, hay tantos textos, Pablo lo decía, porque lo que para mí era ganancia, ¿qué cosa? Lo tengo por pérdida, porque ahora yo lo que quiero es estar con Cristo. Lo que yo quiero es que cuando Él venga, irme con Él. Entonces lo que para mí, yo me pongo en ¿qué cosa? Lo que para mí era ganancia, yo me pongo en servidumbre, yo me niego a mí mismo. No era que Pablo se golpeaba, a él lo golpeaban. Así que seguimos por aquí. ¿Cómo cooperó? Os aseguro, hermano, léete ese texto, mira qué cosa linda. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Santo Jehová, viste que él cooperaba, él decía, oh Padre, hoy yo no quiero vivir, ya no quiero vivir, yo quiero que el que viva en mí seas tú. Y él lo hacía, ¿por qué cosa? ¿Por qué? Por la gloria que, ¿qué cosa? Que de vosotros tengo en Cristo Jesús. Rosado, ¿verdad que eso es glorioso? Y yo te pregunto, ¿cuál era la gloria de vosotros que él tenía? ¿Cuál era la gloria? ¿La qué?
¿La qué? Sí, pero algo más. ¿Cuál era, en términos generales, cuál era la gloria de ellos, a los que Pablo se le está dirigiendo? ¿Cuál era la gloria? ¿La qué? La salvación. O sea, por amor a ellos, por amor a la salvación de la vida de ellos, de las almas de ellos, él moría cada día. Porque él quería que Dios estuviera en él, que Dios estuviera impregnado en su vida, para que donde quiera que él fuera, él pudiera hablar de Cristo, él pudiera vivir a Cristo y él pudiera compartir a Cristo. ¿Tú quieres eso para tu vida, hermano mío, hermana mía? Y entonces, Pablo moría cada día. Y si Pablo moría cada día, ¿quién vivía? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Viste qué cosa gloriosa? Yo quiero eso para mi vida y lo quiero también para la tuya. El conflicto entre la carne y el espíritu. Voy a ir aquí como flash, narro rapidito. Mira, Gálatas 5:17. ¿Lo dejamos aquí para la próxima, mi gente? Lo dejamos aquí. Me quedan como algunos 7, 8 slides todavía. Lo dejo aquí. El nene me dice allá atrás que no, y ese es el que tiene hambre, que es el que me preocupa a mí después de que haya... Ok, mi gente, ustedes me dicen, ¿lo dejo aquí? ¿Lo seguimos? Pues son como 8 slides y acabo. Mira, existe un conflicto real entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Muy bien. Romanos 8:1-3, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y este texto es muy importante, porque si yo ando en la carne, entonces ¿cómo yo estoy? Condenado. Mi gente, por eso yo te digo, estudia la Biblia y te darás cuenta, no creas todo lo que te dicen. Si yo estoy en Cristo, no hay condenación. Y si yo estaba en Cristo, ¿qué cosa? Yo no pecaba, aunque me puedo equivocar, eso lo entendemos. Pero yo no voy a planificar los pecados, ¿ok? Pero si yo ando en la carne, pues entonces yo estoy en condenación. ¿Y cómo rayos yo voy a recibir el Espíritu de Dios en condenación? Puedo recibir otro espíritu que va a ocurrir y eso está también profetizado. Amén. Porque hay uno falso, correcto. ¿Cuáles son las obras de la carne? Carmen y Mary, si se tienen que ir, no hay problema, ok, conmigo. Que Dios me las bendiga. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mira todo lo que dice aquí, no las voy a leer, ustedes las saben. ¿Te das cuenta que todas esas obras tienen que ver con la relación entre nosotros? Mira qué interesante. Y decía que el que está en Cristo, no, en él no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué cosa. Entonces pregunta que yo te hago, o yo no, el cielo nos hace. ¿Estás tú en alguna de esas conductas que son la carne? Entonces mira cómo sigue diciendo, los que practican tales cosas, ¿qué cosas? No heredarán el reino de Dios. No sé si tú lo puedes ver. Entonces, si tú estás en algunas cosas de esas, el cielo te dice, hay gracia todavía. Clama para que el Señor saque todo eso de ti. Clamemos, hermanos, para que Dios saque todos esos indicativos de que estamos en la carne. Y mira cómo sigue diciendo, las obras de la carne, ¿qué cosa? Se manifiestan en nuestra relación con nuestros semejantes. Este asunto de no pecar es interesante porque yo permanezco en Cristo y los discípulos de Dios se conocen porque entre ellos hay amor. Hermano mío, yo no sé si tú ves la seriedad de esto. Las obras de la carne se manifiestan en mi relación con mis semejantes. Yo tengo que asegurarme que en lo que respecto a mí, yo tengo paz con la gente. Y mira, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Pues todo eso, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. Y mira qué cosa, pues las obras
Las obras del Espíritu se manifiestan en nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Viste? Como tú te comportas, determina, ¿verdad? Y es un indicativo de qué espíritu tú tienes. Si tienes el espíritu de Dios o si en ti está el espíritu de que hablamos ahorita, que es el que peca y causa todas esas situaciones de las obras de la carne. Consejo de Pablo, ¿qué dijo Pablo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos. Mira todo lo que Pablo dice. Entonces, mira, tú dices, pero ¿y cómo yo voy a lograr eso? Pues iglesia de Dios, mira cómo lo vas a lograr. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con el Espíritu de Dios. No eres tú ni soy yo, es el Espíritu Santo en nosotros. Y seguimos por aquí rapidito. Decía que no había ninguna condenación porque el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué es que me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Y por qué me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué dice que la paga del pecado es qué cosa? Es muerte, pero como Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia y tú has decidido permanecer con Él, pues Cristo te ha librado de todo eso. Santo el nombre de Jehová. Romanos 1:8-4 dice ¿qué cosa? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi gente, que andemos conforme al Espíritu. Santo el nombre de Jehová. Romanos 5:8, voy por aquí rapidito. Miren esto, los que son de la carne piensan en qué cosa. Las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué cosa? Las cosas de la carne. Están, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Lo dije ahorita, dímelo ahora. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? Porque ¿qué cosa? Porque la paga del pecado es muerte y el ocuparse de la carne es muerte. Pero ¿qué cosa? El ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Santo el nombre de Jehová. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien, voy por aquí rapidito. Deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, pero si vivís conforme a la carne moriréis, pero ¿qué cosa? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Mi gente, tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios. Que tú salgas de aquí convencido y decidido a clamar por el Espíritu de Dios en tu vida. Mi Cristo viene, yo quiero quedar lista. Y yo te motivo para que tú quieras quedar listo también. ¿Y cómo vamos a quedar listos? Con el Espíritu de Dios en nosotros. Santo es su nombre. Y ya aquí, ¿ves? Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Muy bien. Y voy por aquí. Vamos a saltar todo esto. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Ahora mira aquí. Ustedes saben, todas las promesas, las tiro ahí rapidito, todas las tienen, al que venciere a las 7 iglesias. Yo te pregunto, después de que el cielo le dice al que venciere y le da la promesa, después de haberle indicado qué cosa, el pecado. Después de haberle indicado el pecado a cada una de esas 7 iglesias, el Señor le dice, pero ¿saben qué? Hay gracia todavía. Y si ustedes vencen, ¿vencen qué, mi gente? El pecado. Si ustedes vencen el pecado, le daré a comer del maná escondido, le comerán del árbol de la vida, se sentarán en el trono conmigo, todo eso. Al que venciere, santo el nombre de Jehová, al que venciere que, y yo curiosamente, adelante. Ahí está la respuesta a lo que usted ha venido enseñando. Ahí está la respuesta. Si no hay pecado, entonces ¿cómo nos va? ¿Qué es lo que vamos a vencer si no hay pecado? Exacto, pero al que venciere, la victoria es sobre el pecado, mi gente. La victoria se va a alcanzar sobre el pecado antes que Cristo Jesús venga. Y voy a esto, y ahí ya yo estoy cerrando, mira. ¿Qué declaración realizará Cristo antes de salir del santuario? Si tú no has entendido nada de lo que yo he dicho, este texto, apúntalo bien porque este texto también es medular. ¿Qué declaración realizará Cristo antes, no después, antes de qué cosa? De salir del santuario. ¿Qué dirá? Apocalipsis 22, 11 al 12. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía.
Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, ese texto es muy importante, es importantísimo, porque me está diciendo a mí, mira lo que dice ahora. He aquí yo vengo pronto. Ah, pues él no ha llegado. Cuando él dice esto, no ha llegado. Él está allá arriba todavía. Y él dice, yo voy pronto, yo no he llegado, pero voy pronto. Y antes de que él venga, esto va a ocurrir. Va a haber un grupo que va a quedar impío, injusto, y van a seguir en ese proceder. Pero bendito sea Jehová, va a haber otro grupo que va a ser justo y va a ser santificado, porque ese pueblo alcanzó la victoria sobre el pecado. Que seas tú parte de ese pueblo y que yo también lo sea. Santo el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta que el diablo no quiere que tú seas victorioso? Y te quiere engañar y te está mezclando todo. Pero mira ahora. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces mira lo último, esto es lo último. ¿Cuándo se erradicará nuestra naturaleza pecaminosa? Ahora sí. Ahora no es cuando se da la victoria sobre el pecado. Ahora es cuando se erradicará tu naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y yo digo, oh, si ya fuera hoy. ¿Viste qué cosa? Cuando Cristo Jesús venga, se va a erradicar de tu vida y de la mía nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque, mira qué interesante, recuerda esto, no todos los justificados serán santificados, pero ¿qué cosa? ¡Ay, santo Jehová! Pero todos los santificados, ¿qué cosa? Serán glorificados. Alaba el nombre de Dios. ¿Verdad que es glorioso? Entonces tú puedes alcanzar la victoria sobre el pecado ahora. Muchos teólogos de renombre están manipulando esto y te están mezclando los tres conceptos y de momento tú quedas y dices, mira, es verdad, voy a seguir pecando hasta que Cristo Jesús venga. Pero no es, eso no es correcto, iglesia. Tú tienes una Biblia, estúdiala y vive conforme a ella. Así que recuerda eso, no todos los justificados van a ser santificados, pero todos los santificados van a ser glorificados. Que Dios te me bendiga.